Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar pollo sabor ahumado con miel relleno a mi estilo. Vamos a ellos. Los condimentos que vamos a necesitar son un cuarto de cucharadita de pimienta blanca molida, media cucharadita de cebolla en polvo sin sal y media cucharadita de ajo en polvo. El ajo en polvo ya trae un poco de sal, no lo pude conseguir sin sal. También vamos a necesitar 50 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, una jeringa para inyectar pavos, media taza de miel de abeja, una cucharadita de sal, 2 cucharadas de azúcar, la mitad de un limón y 200 mililitros de jugo de naranja natural o bien de Tetra Pak. Esta marca sale muy buena. Y para rellenar nuestro pollo, este relleno es el relleno navideño que tengo también en el canal. Te voy a dejar el link del lado derecho superior para que vayas a esta receta. Y no puede faltar el pollo. Este pollo es de la marca Granavia. Es sabor ahumado miel. Ya viene disque preparado. Una vez lo compré y sí está bueno, pero como que sentía yo que le hacía falta más sabor. Este pollo, ahorita en estas fechas de diciembre, lo sacan mucho a la venta. Hay en diferentes presentaciones, pero esta es la que más me gustó. Vamos a preparar este pollo. Vamos a la preparación. Vamos a empezar a preparar el enmielado de nuestro pollo. Aquí tengo el jugo de naranja. A este jugo de naranja, que son 200 mililitros, le vas a agregar las 2 cucharadas de azúcar, la cucharadita de sal, el cuarto de cucharadita de pimienta blanca, la media cucharadita de cebolla en polvo, que no tiene sal, y la media cucharadita de ajo en polvo, que esta no la conseguí sin sal y se la vamos a agregar con sal. Le vas a agregar la mitad del limón que te pedí, la vamos a exprimir. Le vamos a agregar la mantequilla, los 50 gramos, que ya metí al microondas por 30 segundos. Y le vamos a agregar la media taza de miel de abeja. Y vas a empezar a revolver perfectamente bien. Vamos a tratar de que se disuelva tanto el azúcar como la sal y los demás condimentos. Ahora vamos a arreglar el pollo. Vamos a quitarle el plástico. Adentro ya trae sus propios condimentos, el miel y el sabor ahumado. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a sacarlo. No tires ese caldito, ese se lo dejas. Vamos a quitarle todas las plumitas que este debe de tener. Con mucho cuidado. Miren, plumas. Es muy importante que se las quites. Mira cómo están. Con una servilleta de papel vamos a tratar de hacerle así para quitarle los pellejitos que queden en el pollo. Ya le quité un montón de plumas. Y le quité una parte de pellejo, como puedes observar aquí. A mí no me gusta que traiga tanta grasa, se la quité a esta parte de aquí. No se la corté por completo porque quiero meter las piernitas aquí. Pero sí le he estado quitando el pellejito, el pellejito amarillo que luego se le suelta. Siempre que lo compro, eso es lo que hago. Lo limpio un poquito más porque pues no lo puedes estar enjuagando ni lavando porque pues ya trae su marinado. Aquí tengo mi marinado que yo preparé. Recuerden que les pedí una jeringa para pavo. Vamos a absorber un poco de lo que preparamos. Miren. Y se lo vamos a empezar a inyectar al pollo.
por debajo del pellejo vamos a primero inyectar la pechuga. Enseguida se ven cómo se hacen unas bolitas. No quiero que vayas a inyectar el pellejo, puesto que lo puedes romper. Y eso es lo que no queremos, que se vaya a romper el pellejo. Igual a las piernitas, por acá abajo. Lo metes por debajo del pellejo. Y las inyectas. Vas a servirte de nuevo más de la preparación que hicimos. Y le vas a poner por el otro lado. Recuerden, por abajo del pellejo. Por acá dentro de la pechuga. Vamos a servirnos más. Eso va a hacer que la pechuga quede jugosa, no seca. Esto igual, esta preparación tú la puedes hacer para un pavo. Te va a quedar delicioso. Créeme, te lo recomiendo. Yo ya lo he hecho varias veces y siempre les gusta mucho a mis hijos cómo queda. A las alitas igual. Esto es lo más rico. Ahora lo vamos a voltear. Igual le vamos a inyectar por debajo de donde están los muslos. Vas a meter, recuerda, por debajo de la piel. Igual por acá. Ahora, con lo que nos quedó este tanto y normalmente lo que queda encima es la mantequilla. Y se lo vamos a agregar encima. Y lo vamos a voltear. Y así. Todo. Vas a decir, ay, es mucho caldo. Sí, pero ese caldo es el que luego te va a servir para que cuando vayas a comer y pongas porciones, le vas a poder bañar ese gravy que va a quedar, que es la miel. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a rellenar nuestro pollo. Recuerden el relleno navideño que les comenté, ese es el que vamos a agregar. Aquí ya lo tengo. Me puse guantes para poder manipular bien el pollo. Vamos a sacarle el caldito que haya quedado adentro de la pechuga, que es donde vamos a empezar a rellenar. Vamos a empezar a meter. Vamos a empujar bien el relleno. No vayas a cometer el error de poner rellenos crudos, porque eso hace que la pechuga nunca se cocine. Debe de quedar bien, ahora sí como dicen aquí en mi rancho, en mi pueblo, bien retacado. Quedó bien embutido. No le pongas demasiado a que se salga porque a la hora de cocinarse el pollo se va a encoger. Entonces se contrae y hace que se te salga todo el relleno. Eso a mí no me gusta. Aquí tengo la parte donde voy a meter las piernas. Pones una y la jalas. Metes la otra. Y la jalas igual. Que te quede así. Ya quedó. Como estuviste manipulando el pollo, se le cayó la mantequilla que tenía encima. Vamos a volver a bañarlo. Aquí quedaron pedacitos del relleno.
Ya tengo calentándose el horno a 350 grados Fahrenheit o bien 180 grados centígrados. Vamos a llevarlo ya al horno. Si tú no tienes una tapa como esta que le puedas poner encima a tu pollo, pues puedes ponerle papel aluminio, pero procura ponerle el papel aluminio doble. Vamos a llevarlo al horno. Antes de llevarlo al horno, vamos a tratar de amarrarle estas alitas para que cuando se cocinen queden pegadas y no queden abiertas. Con este hilo de algodón que lo consigues en las mercerías, es cualquier hilo de algodón. Vas a agarrar tu pollo y se lo vas a pasar por la parte de abajo. A que te quede así, mira. ¿Viste? Lo vas a agarrar así. Lo vas a amarrar a que pase por debajo de las alas. Y le vas a hacer un moño. A que te quede así. Ya quedaron así las alitas pegadas. Para que no cuando lo vayas a cocinar queden todas abiertas. Y se vea bonito y queden así bonitas. Si quieres puedes pasar por debajo del hilo todavía la parte de acá de la ala de esta. Para que queden más pegadas. Y ahora sí, los vamos a llevar al horno. Recuerda ponerle una tapa o bien con papel aluminio. Pero el papel aluminio debe de ser doble. Recuerden que aquí se va a estar horneando durante 2 horas. Y va a estar a 180 grados centígrados o bien 350 grados Fahrenheit. Los veo dentro de 1 hora. Ya pasó 1 hora. Vamos a destaparlo para bañarlo. Miren cómo está. Vamos a echarle encima el gravy o caramelo que haya quedado aquí. Vamos a agarrar una coladera. Lo que colamos, lo desechamos. Vamos a llevar nuevamente al horno por la última hora que le queda, pero cuando falten 15 minutos para que termine su horneado de 2 horas, lo vamos a destapar para que agarre un color dorado. Los veo en 45 minutos. Pues ya pasó 1 hora 45 minutos. Recuerden que les dije que lo íbamos a sacar, lo íbamos a bañar y lo vamos a volver a meter durante 15 minutos más que le faltaban. Como puedes observar, mira cómo quedó el pollo. Aquí está el hilito. Vamos a bañarlo. Huele delicioso, ¿eh? Vamos a meter al horno nuevamente los 15 minutos que faltaban ya destapado. Pues así quedó nuestro pollo sabor ahumado con miel el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego. Vamos a cortar una rebanada. Miren qué delicia de pollo, bien cocidito. ¿Ven? Quedó exquisito.